Al ser las 16:14 horas del 27 de mayo del 2024, se inicia Comisión de Asuntos Jurídicos para conocer el recurso de extraordinario de revisión presentado por don Adolfo Arce. Señorita secretaria, si gusta, por favor, nos lee el recurso. Buenas tardes para todos y para todas. Señores y señores del Consejo Municipal de Paraíso, 9 de mayo del 2024, recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo del Consejo Municipal, cuyo número de acta de acuerdo no ha sido facilitado para mi legítima defensa. El suscrito, Víctor Adolfo Arce Acuña, mayor, casado, cédula de identidad 30344-0431, vecino de Orosi de Paraíso. Conforme lo establece la ley vigente, presento recurso extraordinario de revisión por los hechos que a continuación narraré. Recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo que da origen al nombramiento de nuevos miembros de la Junta Administrativa del CTP de Orosi. Una renuncia que ninguno de los 3 miembros ha solicitado. La tercera, evidentemente, debe ser removida por ser profesora del CTP de Orosi, donde la Junta Administrativa ha sido manipulada por la directora del centro. Como resultado, ahí solo se hace lo que ella dice y la Junta se reúne cuando ella convoca. Nótese que el accionar de la señora directora es contrario a derecho, ya que no son facultades que le correspondan. Lo que ocurre es que siempre ha enviado en sus ternas a personas que pueden ser manipuladas por ella, como ocurrió hasta mi ingreso a la Junta del CTP de Orosi. Sospechamos que algunos padres de familia que las actuaciones de la Junta eran contrarias a los derechos de los educandos, como lo fue la adjudicación de la SOA, que se hizo a dedo. Esto le permitió elevar los precios al estudiantado, que no tenía nadie que lo protegiera. Así, señores regidores, comprendimos que algunas acciones de la Junta por manipulación... Disculpe, ¿en qué le podemos servir? La señora. Vamos con la comisión. Así, señores regidores, comprendimos que algunas acciones de la Junta, por manipulación de la directora, se inclinaban hacia lo que ella planteaba, sin permitir que los miembros determinaran las necesidades junto con los docentes y alumnos. En su lugar, la ley era dictada por la dirección, de forma tal que quien no actuara conforme a sus deseos era considerado un enemigo. Me enteré de interpósita mano de algunos malos manejos mismos que estaba buscando documentar para denunciarlos a las autoridades correspondientes, pues para hacer una aseveración de esta naturaleza se requiere prueba. La primera vez que me convocaron a la Junta, envié el siguiente documento. Entre paréntesis, aquí se debería incluir el documento original enviado la primera vez.
A partir de esa fecha, cada vez que preguntaba dónde estaban los documentos de una licitación, compra o adquisición, no me los facilitaban. Tampoco demostraron que los oferentes fueran los que ofrecían las mejores garantías. Así inicié mi trabajo, señalando que la directora podía asistir, pero solo con voz y no con voto, y que si le era imposible reunirse, su presencia no era necesaria. Además, señalé garantías de cumplimiento. Mis investigaciones sobre la marcha de la Junta Administrativa no han sido del agrado de algunos miembros de la Junta y del personal del CTP. Señoras y señores regidores, yo, cumpliendo con todos los requisitos y habiendo sido propuesto por la dirección con el visto bueno de la principal autoridad del Cantón de Paraíso en educación y al ser elegido por voluntad del Consejo, sabía que estaba cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. Desde ese momento y ante mis cuestionamientos comenzó la disconformidad, pues no querían facilitarme la documentación para ratificar lo que se decía en las actas y cómo se tomó el acuerdo. Lo cierto del caso es que, al ver que aquello era tierra de nadie, me propuse terminar con las malas prácticas, sin importar lo que pensara la directora y sus allegados en la Junta. Ustedes pueden verificar que la profesora de inglés del CTP era miembro de la Junta de Educación, lo cual prohíbe el ordenamiento jurídico costarricense. Entendí que para ser bien tratado debía ser uno más de la manada y hacer lo que indicara la directora, y que todo lo actuado debía olvidarse, porque de lo contrario, el desenlace sería catastrófico para mí. En fecha reciente pregunté al secretario cuáles eran sus funciones en la Junta, y respondió que no lo sabía. De ahí que me estaba preparando para solicitar al Ministerio de Educación una investigación para que se realizara un sumario y se demostrara que todas mis dudas eran ciertas y que esto iba en detrimento del colegio. Comprendí también que una junta es una dictadura de la directora, que tiene a los miembros ahí para hacer su voluntad y no lo que conviene a los educandos. Continué luchando para saber si se estaban utilizando bien los recursos públicos y si la transparencia era uno de los principios del CTP. Me decepcioné al entender que, si no estaba a favor de la directora, que no parece una educadora por sus acciones, se me vería como un enemigo. El martes se me informó que ya no formaba parte de la Junta Administrativa, porque supuestamente había renunciado. Lo mismo que mi compañero. Obviamente, la profesora debía renunciar por conflicto de intereses. La directora argumentó que los profesores no estaban de acuerdo conmigo y que me destituirían. Señores, yo no llegué a un concurso de simpatía. Llegué a servir a mi patria, al colegio de mis amores y al estudiantado, pero jamás a intereses mezquinos de algunas personas. Lo cierto del caso es que el martes me di cuenta de que la directora, en un complot, me destituye de la Junta y nombra a 3 ciudadanos ilustres. Solicito que se investigue su procedencia, ya que son familiares de las recientes autoridades políticas, como el segundo vicealcalde y uno de los síndicos. ¿Qué razón tenían ellos para intervenir en la Junta si no tienen potestad, ya que la voluntad del legislador fue dar solo al Consejo la potestad de nombramiento y destitución cuando media una investigación exhaustiva en la que se demuestre un mal manejo? En la sesión del martes anterior, sin argumentos de ninguna clase, el presidente incluye en los asuntos de interés de mi institución y la de mi compañero, bajo el argumento de que habíamos renunciado. Me apersoné al Consejo Municipal, pero no se respondió nada, diciéndome que solo quedaba el recurso extraordinario de revisión porque ya habían votado, violentando todos los derechos y leyes que me protegen como costarricense. Nótese que lo usual es que el nombramiento de las juntas se envíe a comisión para su posterior nombramiento. Aquí, la intención era actuar de inmediato, dejándome en total indefensión, reitero, aun cuando me hice presente a la sesión municipal. Como saben los regidores y las autoridades de educación, es contrario a derecho solicitar que, por ser ilegal y faltar a la verdad, se deje sin efecto el acuerdo debido a la nulidad absoluta. Todo lo anterior se puede ver en el video de la sesión municipal, ya que no tengo a mano el acuerdo ni el acta de sus actuaciones.
Si revisan la discusión del acuerdo, deben aceptar que se actuó apresuradamente, sin analizar la documentación aportada. Hasta el jueves, la directora no había aportado la carta de renuncio, que es inexistente. Sin ella, ustedes son inducidos a error y votan por unanimidad una solicitud plagada de mentiras, que también son acogidas por el representante de Educación de Paraíso. Estas acciones no son propias de un consejo municipal. Máxime, cuando están en su primera sesión, dan por hecho todas las calumnias, así como el uso de papel oficial para hacer valer sus palabras. Es por esta razón que, al anunciar el recurso, se nos permita a 2 miembros de la Junta contar toda la verdad real de los hechos. A su vez, que este consejo lo envíe a las autoridades correspondientes para que determinen si existe injerencia directa de miembros del consejo involucrados en este asunto. Ya lo ha entregado a las autoridades de educación para que se levante un sumario y determinen la verdad de los hechos. Si resultan ciertas, solo pueden solicitar a los miembros de la Junta la renuncia, pero jamás a la directora, porque no me presto a asuntos que considero contrarios a derecho. El Consejo Municipal está aquí para tutelar los derechos de sus administrados, no para cercenarles sus derechos. Por ello, solicito también la intervención de la auditora en este punto. Sería un acto reprochable, cobarde y nefasto que esto haya sido orquestado por el Consejo, el cual, en vez de decirme que el acuerdo se tomó sin estudio previo alguno, me invita a presentar un recurso extraordinario de revisión, a sabiendas de que cada uno de los 7 que votó sabía que el acto estaba viciado de nulidad absoluta. Si el Consejo dice desconocer este asunto, lo propio sería denunciar a su autora intelectual ante las autoridades del MEP y tribunales de justicia. No deben ni pueden los representantes populares castigarme por defender los recursos públicos, pues ustedes tienen la misma obligación. Petitoria. 1. Que se declare la nulidad absoluta del acto. 2. Que se me reintegre a la Junta Administrativa del CTP de Orosi como en derecho, moral y éticamente procede. 3. Solicitar a la auditora que investigue la actuación de ustedes y de la directora del CTP. 4. Que se le aclare a la señora directora que ella no es parte de la Junta Administrativa, sino que está para coordinar, pero no para supervisar. 5. Solicitar al Consejo que los nombramientos de las juntas se envíen a comisión, ya que la ligereza hace cometer estos errores. 6. Nombrar una comisión especial para investigar cómo se hizo la selección de los ciudadanos que ustedes avalaron y verificar si son familiares de los miembros de las 26 personas que integran el Consejo, el alcalde, el primer vicealcalde y el segundo vicealcalde. De esta forma, los paraiseños podrán estar seguros de que la transparencia será el estandarte de esta municipalidad, o si se usará para deshacerse de sus enemigos. Como el que nada teme, nada debe, solicito la aprobación del recurso y proceder con la investigación de algunos miembros del Consejo Municipal, según los rumores de la comunidad. Al momento de preparar este recurso, mi hija me llamó para decirme que le habían quitado la beca de alimentación. ¿Será esto una represalia o simplemente una coincidencia? Ahora, ustedes entienden la razón de mi recurso, hasta actuar en contra de los derechos de mi hija. Conclusión, la evidencia presentada muestra una clara violación del debido proceso y un abuso de poder. La directora ha manipulado las decisiones de la Junta y el Consejo Municipal. Al destituir injustamente, ha cometido irregularidades que atentan contra los principios de transparencia y legalidad. Es imprescindible que se investiguen a fondo estas acciones y que se tomen las medidas necesarias para establecer la justicia, la rendición de cuentas y el correcto funcionamiento de la Junta Administrativa del CTP de Orosi. Se debe restaurar el orden y garantizar que todas las decisiones futuras se tomen conforme a la ley y en beneficio de la comunidad educativa. Víctor Arce Acuña, nota, se conoció en el acta número 2-2024, artículo 2, inciso 1, acuerdo 2. Muchas gracias, señorita secretaria.
Para los efectos de una mejor explicación del documento y entender términos jurídicos, tenemos la compañía doña Evelyn Gómez, quien es nuestra asesora en el Consejo Municipal. Ella nos va a explicar un poco toda la terminología y todos los tiempos y los hechos que se han venido dando alrededor de este tema. Doña Evelyn, tiene usted la palabra. Listo. Ahora sí, buenas tardes a todos formalmente. Vamos a ver, este tema nace a raíz de un procedimiento mal llevado de la parte de la dirección y de alguna manera también de la supervisión del CTP de Orosi, y les voy a explicar por qué. El 4 de marzo se conoce el 5 una solicitud de la directora, doña Karen, donde le pide al Consejo Municipal nombrar 3 miembros en virtud de que el reglamento permite sustituir personas cuando renuncian. Ese es el texto. No aporta cartas de renuncia, no dice expresamente que están renunciando los miembros, sino que nada más quiere que le nombren a 3 personas. El Consejo Municipal en ese momento accede, nombran a 3 personas, juramentan a 2 en una sesión y a 1 en la siguiente sesión. A partir de ahí están investidos con el cargo y ya empiezan a ejercer como tales. El 7 de mayo, estrenándose ustedes apenas en este Consejo Municipal, prácticamente repite una solicitud idéntica a la anterior, otra vez dando a entender que se pueden sustituir a tres miembros cuando renuncien. El Consejo Municipal, que no viene enterado de que hacía 2 meses y acaso acababan de hacer un nombramiento, acceden y nombran también, con la ventaja de que en ese momento no juramentaron. Cuando se empieza a hablar del tema, bueno, algunos regidores se dan cuenta de la disconformidad del recurrente, hace llegar un documento poco tiempo después de tomado el acuerdo y reclama que su nombramiento está vigente y que a él no lo pueden destituir de esta manera porque él ha sido también nombrado y juramentado por el Consejo. Esto da pie a que el Consejo Municipal tenga que mandarle a pedir a la directora del CTP que le brinde un informe y que le mande todos los atestados para respaldar, porque en menos de 2 meses pide nombramientos de 3 personas supuestamente por renuncias. El 7 de mayo la directora, lejos de explicar lo que está pasando, ya les digo, repite una solicitud idéntica a la que conoció el Consejo anterior el 5 de marzo. Hasta que se le pide el informe y ella pide una audiencia para venir a explicar, entre el 10 y el 16 de mayo, que es justamente cuando ya ella viene a audiencia, empieza a decir qué fue lo que realmente pasó y trae al Consejo Municipal todos los atestados donde ella hasta en ese momento dice, es que cometí un error, ya se habían solicitado el nombramiento de 3 personas, ya la junta estaba llena, pero el Consejo de Profesores reacciona y me dice que yo me brinqué el procedimiento, lo cual es cierto, me brinqué el procedimiento, no hice la reunión del Consejo de Profesores para que propusieran las ternas. Esas ternas que la directora coordina con la Junta, los Consejos de Profesores, perdón, esa es una primera etapa. Cuando ya están conformadas las propuestas de las ternas, la directora las avala y las tiene que remitir a la supervisión. ¿Cuál es uno de los errores que venimos cometiendo? Y esto es un tema para efectos de empezar a enderezar procedimientos y que no se nos repita la situación. El documento que viene acá en las 2 veces, tanto el 5 de marzo como el 7 de mayo, viene firmado por doña Karen y dice con un visto bueno de la supervisora. No, la supervisora no solamente da un visto bueno, la supervisora supervisa, revisa que el procedimiento esté bien y cuando lo tiene completo lo manda al Consejo Municipal. Eso no se ha estado cumpliendo. Sencillamente el Consejo ve que llega una solicitud, la aprueba y sigue la ruta. Ahora bien, tenemos entonces 2 nombramientos, ¿verdad? Y el Consejo de Profesores se manifestó tanto ante la supervisión como ante la directora diciendo que ellos estaban inconformes con el procedimiento y respetado por la directora. La directora, supongo que por desconocimiento, comete otro error y es que
Esta vez, en abril, convoca al Consejo de Profesores, constituyen otras ternas y a los miembros que estaban ya formando parte de la Junta y ejecutando los actos para los que estaban investidos, ella en una de las actas les dice: ustedes quedan destituidos porque están mal nombrados. Y naturalmente esto genera el enojo de don Adolfo, no sé la reacción del resto de los miembros, y dice: a mí no me pueden destituir así porque así. Lo que pasa es que don Adolfo confunde porque no es el Consejo el que lo destituyó. El Consejo nunca supo a quién se estaba sustituyendo. El 5 de marzo, el Consejo anterior votó nombrar a 3 personas de la terna. El Consejo desde ese punto de vista cumplió, sin percatarse de que venía sin una recomendación del Consejo de Profesores. Ahora el 7 de mayo, repite. Lo que pasa es que para la del 7 de mayo, la directora pudo habernos evitado el problema de nombrar a 3 personas más si hubiera explicado que el nombramiento que se hizo en marzo venía mal porque el procedimiento no se había cumplido. Entonces ustedes como consejo no hubieran nombrado a los siguientes 3 miembros. El tema aquí es que don Adolfo presenta un recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo de nombramiento de del segundo grupo de 3 personas. Y dice, si bien es cierto, están respondiendo a lo que dice la directora, mi nombramiento está vigente y no me lo pueden quitar. En algún momento habíamos analizado ante consultas de los regidores porque el Consejo Municipal en estos casos, se lo agradezco mucho, que ando mal de la garganta. El Consejo Municipal, al dictar acuerdos, dependiendo del caso que sea, puede generar derechos subjetivos a una persona o no. Yo diría que en este caso, jurídicamente analizándolo, no se trata exactamente de derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque no es, vamos a ver, no es un acto administrativo que le conceda derechos particulares. Un caso típico de derechos subjetivos, el otorgamiento de una licencia, el otorgamiento de una concesión, el otorgamiento de una beca. Le genera un beneficio particular, personal, no funcional. En este caso, las personas, si bien es cierto, hay que respetarles el debido proceso, están nombradas ad honorem y es un cargo público que tiene una fecha finita. Entonces no es exactamente un derecho subjetivo, pero sí hay que respetarles el debido proceso porque no podemos hablar aquí de destitución. La destitución normalmente responde a cuando una persona genera una causal para que lo remuevan del cargo. La gente no tuvo la culpa estuvo, digamos, la falta del deber de cuidado estuvo en el CTP. ¿De acuerdo? Entonces, no es un derecho subjetivo, pero efectivamente, tampoco es una remoción. Sencillamente es un acuerdo mal dictado, sin la menor idea de a quién estaban ustedes sustituyendo cuando tomaron el acuerdo ahora el 7 de mayo. No sabíamos a quién, porque de hecho el CTP no informa a quién se sustituye. Entonces, en este caso, yo creo que tenemos que separar las cosas. Número 1, el recurso extraordinario de revisión de don Adolfo, y lo tengo que decir con todas sus palabras, no está planteado con argumentos correctos ni fundamentado técnicamente, pero sí hay algo cierto en todo lo que dice y para nuestros efectos es lo que nos tiene que interesar. Y él dice, no pueden nombrar a alguien en un cargo cuando el cargo está ocupado. Y es cierto. Eso tenemos que respetarlo, porque hasta el momento no tenemos ninguna razón para destituirlo. De hecho, vean la dificultad. El acuerdo mediante el cual se le nombró a don Adolfo y a 2 personas más en la Junta Administrativa tiene más defectos que el del 7 de mayo. Porque el primero ni siquiera venía acompañado por un dictamen del Consejo de Profesores. En el segundo sí se percatan la supervisión y los profesores, pero en lugar de avisarnos, piden otra vez otro nombramiento que le cae encima, desde la óptica de ellos, errada, le cae encima el nombramiento anterior. Entonces parten de la base de que si nombramos 3 con el criterio del Consejo de Profesores y con la supervisión, el otro se anula de manera automática y no puede funcionar así jamás, ¿verdad? Porque hay un tema de participación ciudadana que establece el reglamento de juntas que hay que respetar. Y si el procedimiento se hizo bien o mal, yo diría que esa no participación que se le dio a la Junta, al Consejo de Profesores, es muy importante, pero es un acto preparatorio,
¿Por qué estamos pensando en la posibilidad de rescatar el acto del primer nombramiento? Bueno, por lo que les acabo de decir, nombramos a 3 personas en puestos que no están vacantes. ¿Dónde los ponemos? Definitivamente de entrada nomás tenemos un problema para ponerlos a ellos a funcionar. Pero más allá de esto, las personas que están en la Junta Administrativa del 5 de marzo, la que se completó en esa fecha, ya habían empezado a tomar decisiones, ya dictaron acuerdos de junta, ya tienen que ver con ciertas cuestiones de compras, de alimentación, del alquiler de la soda. Si paralizamos eso o nos ponemos a revisar eso, paralizamos totalmente la Junta. Y lo cierto del caso es que el señor está presentando el recurso extraordinario contra un acuerdo nada más, no contra los 2. Él defiende su nombramiento. Y yo, en principio, creo que tiene razón. En principio, sin dejar de reconocer que tiene grandes errores de los que el Consejo anterior no se percató tampoco. Entonces, con base en eso, la recomendación sería, don Aldo me había dicho que si podía empezar a adelantarles para facilitar un poquito la tarea, como es un tema tan jurídico, redactar un borrador que lo pueden tener ustedes cuando don Aldo se los facilite, supongo que lo va a leer don Aldo, que está redactado en términos jurídicos, tenemos que hacer ver los errores cometidos, no queda más remedio, y el CTP tiene que corregirse. Y de aquí en adelante, la principal lección que nos deja es que cuando les vengan a ustedes en el Consejo una solicitud de nombramiento, verifiquemos que la supervisión haya generado un trabajo por su propia cuenta, no que me venga poniendo VB, firmo sin percatarse de lo que manda la directora, porque si la supervisión hubiera hecho el trabajo que le toca de fiscalización, a la de menos hubiera podido determinar desde el principio que los procedimientos no se estaban cumpliendo. Entonces, en adelante, la recomendación número 1 es no recibir solicitudes de este tipo. Si vienen solicitudes en las que el supervisor solamente avala lo que dice el director, con el debido respeto hay que hacerle ver que por favor revise que el procedimiento esté bien antes de hacer nombramientos y juramentaciones que le van a generar alguna expectativa a la gente de participar en las juntas. Que no recibir la documentación si la supervisión... Disculpen, compañeros. Jaime, disculpa, recordá que para intervenir tenés que pedir la palabra. Adelante, Jaime, y después don Julio. Gracias, buenas tardes, compañeros. Gracias, señor presidente. Yo concuerdo con la licenciada, por lo menos en mi manera de ver, el recurso es admisible en el punto 1 nada más. Sí. Declarar sin revocar el acuerdo, pero todo lo demás son cuestiones que no competen al Consejo Municipal. Como lo decía usted, es una zambumbia. Me parece bien, me parece que es un gran problema para el Consejo Municipal los nombramientos de junta, porque los mandan a la carrera, presionados generalmente por regidores o síndicos, y uno tiene que votar por alguien, por la gente que no conoce. Y generalmente no se revisan los documentos. Ahora, como regla, y esta es una gran experiencia, deben revisarse los documentos antes. Hay tiempo, uno tiene tiempo, un mes, y si al mes el consejo no nombra a la junta, el supervisor es el que nombra. Pero nosotros siempre corremos para complacer a las juntas porque tienen que tomar un acuerdo, tienen que hacer un pago o algo, entonces llegan hoy y mañana las estamos nombrando y pasado mañana las estamos juramentando. En este caso es el único caso en que yo no voté por alguien que conozco, porque lo conozco. Porque a la demás gente que se planteó, me parece que nosotros nombramos a toda la junta ese día. 3. En marzo. En la primera me parece, pero de todos. Exactamente. Y es que sí, yo conozco a Adolfo, por eso no lo voté. Entonces, no, ese es mi criterio. Creo que debemos nosotros acoger el recurso en lo que respecta al punto 1 nada más. Lo demás es inadmisible porque no son temas de Consejo Municipal. Gracias. Muchas gracias, don Julio. Silvia, ya te voy a dar la palabra.
Doña Evelyn, tal vez pienso como una forma de sanear esta situación, como hacer un checklist que le podamos mandar a todas las escuelas y colegios, haciéndole la advertencia de que para el trámite correspondiente deberá ser presentado con al menos 15 días de antelación a su aprobación para evitar precisamente esta situación. Entonces, le hacemos un checklist, que ellos mismos vayan marcando ahí lo que sí, lo que no, y también pedirle como, no sé si se podrá pedir como requisito, pero pedirle a la supervisión que nos haga una nota en donde diga, hemos leído, o una constancia, hemos leído los documentos correspondientes, bla, 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 para que quede en el documento de que él leyó, que aprobó y que da visto bueno. Entonces, lo someto a votación de ustedes para que ustedes pues lo consideren y en el momento en que lo vayamos a votar pues lo conozcamos, lo acordemos. Eso tiene su reglamento, en el reglamento de juntas, inclusive para el nombramiento, cuando se va a reelegir, son 3 meses de anticipación con que deben presentarlo. O sea, y ya nosotros habíamos tomado la decisión de que se les mandara a todas las juntas que revisaran bien esos plazos para no estar corriendo precisamente. Sí, doña Evelyn, gracias. A mí me parece, bueno, separemos. El recurso de extraordinario revisión tenemos que resolverlo con el punto solamente que tiene que ver con don Adolfo. Ahora ustedes van a ver en el texto, no se está cogiendo el recurso exactamente por lo que él dice, porque dice un montón de cosas que no vienen al caso, sino porque de oficio estamos conscientes de que si ustedes mantienen el nombramiento del segundo grupo, no hay dónde ponerlos. Y aprovechando que no han sido juramentados y que no han empezado a emitir actos administrativos. En cuanto al tema que proponen ustedes, a mí me parece que está muy bien mandar un tipo como de lineamiento, porque si bien es cierto, el reglamento está, ese reglamento ha tenido no sé cuántas, yo no conozco un reglamento con más reformas a lo largo de la historia. Hoy por hoy acaban de declarar inconstitucionales 5 artículos porque nunca, como que no se sientan a hacerlo con el detenimiento, pero a pesar de que el reglamento está, siguen cometiendo los errores porque asumen cosas que en realidad no están en el reglamento. Entonces yo creo que aprovechar esta experiencia, les puedo montar un borrador de lineamiento que el Consejo lo adopte como un acuerdo, una moción como un acuerdo, para aprovechar esta experiencia de manera que mañana no digan no sabía, ¿verdad? Me parece que sirve. Buenas tardes, señor presidente y compañeros. No, en realidad sí yo quería hacer énfasis también en ese punto 1, porque de hecho la petitoria que él hace, perdón, está pasando un tráiler y casi no se escucha. La petitoria que él hace es que se declare la nulidad absoluta y bueno, yo creo que podría ser una nulidad relativa porque no hay no se puede dar variación de todo lo que el recurrente está solicitando. Y con respecto al artículo 12, que creo que es la base en sí que se trabaja todo esto, porque es lo que dice textualmente es: el director del centro educativo, en coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 5 miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así como verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. El director del centro educativo deberá entregar la propuesta al supervisor de centros educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al supervisor presentar la documentación para su trámite ante el correspondiente Consejo Municipal. Entonces, con lo que dice la licenciada, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted menciona, doña Evelyn, porque efectivamente aquí ha habido un mal manejo del procedimiento inicial desde la primera conformación y esto provocó, obviamente, que nosotros incurriéramos error sin percatarnos que las 3 personas todavía estaban en su puesto, ¿verdad? No tenían ningún fundamento para poder ser destituidas. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro compañero, don Luis Diego? Sí. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros, licenciada.
Y yo nada más quiero, bueno, como bien estamos claros que por lo menos don Jaime, doña Katy y mi persona en esta comisión estamos con voz, no con voto, y yo sí considero importante acotar aquí varias observaciones, muy breves. Lo que decía Sil, Sil, es una unanimidad absoluta del acuerdo que nosotros tomamos, que es lo que decía la licenciada, porque efectivamente hay que anular ese acuerdo, a eso se refiere la nulidad absoluta de ese acto que nosotros hicimos. Efectivamente incurridos bajo un error que, como bien explicaba la licenciada, lo cual yo estoy 100% de acuerdo con ella, se debe a malos procedimientos administrativos desde la directora hasta llegar al ente supervisor, en este caso de la sede regional que regula el Colegio Técnico Profesional de Orosi. En eso creo que yo estoy por lo menos yo personalmente estoy muy de acuerdo, y para que lo tomen en consideración don Aldo, doña Silvia y don Julio, que son parte de la Comisión de Jurídicos. Yo sí, a mí me parece, compañeros, y no sé ustedes qué piensan, vamos a ver, al final esos errores que hubo en la parte procedimental administrativa tanto de la directora como de la supervisión educativa, nos hizo a nosotros incurrir en un error. Por supuesto que hemos sido muy humildes y hemos hecho mea culpa de que efectivamente, por ejemplo, de esos hechos contrarios en el documento que hablaban de un párrafo de renuncias, y al final se acuerdan que yo pregunté dónde está la carta de renuncia, pero claro, esa pregunta se me ocurrió a mí hasta después de la votación, ¿verdad? Debió haber sido antes, pero nos hicieron incurrir en un error. Entonces yo creo que nosotros como gobierno local, como consejo municipal de este cantón, me parece que podríamos hacer alguna acotación, doña Evelyn me corrige si se puede o no se puede, de solicitarle a los entes superiores del Ministerio de Educación Pública que regulan estas partes o por lo menos estos procedimientos administrativos, tomar serias acciones con respecto al hecho acontecido, porque por un mal procedimiento donde está involucrada la directora y sus supervisores, vinieron e hicieron incurrir a error a este Consejo Municipal que toma decisiones serias, porque somos un órgano serio y profesional. Entonces, yo, si me lo permiten, yo considero, y la licenciada me corrige si se puede o no, yo creo que sí se puede, hacer esa acotación dentro del dictamen de esta comisión sobre este evento, sobre este suceso, porque me parece que al final tienen que haber acciones que nosotros hoy estamos resolviendo por inacción anterior, tanto de la directora como de su supervisión. Entonces, creo que podemos exigir más respeto hacia nosotros como regidores, hacia nosotros como representantes populares, pero sobre todo que se tomen acciones sobre la falta de revisión procedimental en este suceso, que creo que es, como lo dijo la licenciada, muy evidente, todos somos muy conscientes y creo que es algo que tenemos que sentar un precedente, como decía don Julio ahora, un antes y un después de lo que sucedió, y que dicha que fue la primera sesión, para que no vuelva a pasar. Gracias. Muchas gracias, don Luis Diego. ¿Algún otro compañero en el uso de la palabra? Doña Evelyn. De hecho, lo van a ver, el dictamen. Yo trato siempre de que sean muy, muy pragmáticos, muy claros, porque, bueno, la idea es que primero que todo sean los regidores que votan los que entiendan el dictamen. Quizás se sale un poquito más de lo común, quedó un poco extenso, porque hay que empezar a analizar qué se puede entender por nulidad relativa, qué se puede entender por nulidad absoluta, si existen derechos subjetivos o no, cuándo se conserva el acto, qué son actos preparatorios. Entonces, no pudo quedar lo corto que yo hubiera querido para que les resulte práctico. Ustedes sabrán cómo manejan la forma de conocerlo, pero lo cierto es que al final del dictamen se establece una propuesta de acuerdo, una recomendación, la que sería en otros términos la moción presentada. Se trata de un dictamen, ¿verdad? Pero una propuesta al final que dice que a ellas mismas hay que devolverle las cosas para que se establezcan las acciones disciplinarias que correspondan, y ellas tendrán que ponerlo en conocimiento. Si ustedes quieren agregar algo más, a mí me parece que realmente es súper oportuno. Yo lo hice un poquito más mesurado porque a fin de cuentas el dictamen es de ustedes, de la comisión,
Y no, por supuesto que no pretendo invadirlos, pero sí considero que quizá lo más molesto de esto no es exactamente el error humano es una cuestión del diario vivir, todos estamos expuestos a eso, es que esperar a la señora directora hasta que el consejo empezara a verse en problemas para aclararle el 16 de mayo lo que tuvo que haberle dicho el 7 de mayo cuando mandó la solicitud. Quizá esa es la parte que molesta. No el error, porque el error lo comete cualquiera, es que hasta que se ve rindiendo cuentas, porque no nos cerraban, ¿qué pasó con las renuncias? ¿Por quién renunció? Pero 2 meses otra vez. Pero hasta que se pusieron a hacer ese análisis, dice, uy, voy a tener que decir, y no se vale porque tenía un deber con el Consejo Municipal de hablarle con claridad. Me equivoqué, el 4 de marzo mandé las ternas sin el procedimiento, punto. Y hubiéramos tenido solamente el problema de los otros 3, no este. Ahí es donde estuvo quizá la parte que yo por lo menos creo que hay que ponerle atención. Pero ustedes lo leerán y ustedes me dicen si quieren incluir algo más o quitar. Muchas gracias, doña Evelyn. Procedo a leer el dictamen. Como ya lo comentó doña Evelyn, este es un borrador de informe que yo le solicité muy respetuosamente que me ayudara a redactar. Y dice así: dictamen número DAJ 001-2024, Municipalidad de Paraíso, Cartago, Comisión de Asuntos Jurídicos. Sesión de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Paraíso, Cartago, celebrada a las 16:15 minutos del 27 de mayo del 2024, con la asistencia de los siguientes miembros: licenciado Aldo Alfredo Matacogui, presidente; Silvia Arce Araya, secretaria; Julio Sánchez Coto, Comisión de Asuntos Jurídicos. Contando con el quórum correspondiente, están presentes en la sala como oyentes los regidores Katia Alfaro Sáenz, ingeniero MSC, Luis Diego Calderón Sánchez, Jaime Coto Espinosa y la licenciada Evelyn Gómez Quirós, asesora jurídica del Consejo Municipal. La comisión entra a estudiar y a conocer los siguientes asuntos que han sido remitidos por parte del Consejo Municipal de Paraíso, a saber: primero, se conoce el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Víctor Adolfo Arce Acuña contra el acuerdo del Consejo Municipal número 2, artículo 2, inciso 1, tomado en la sesión ordinaria número 2 del 2024, celebrada el 7 de mayo del 2024, mediante el cual se nombró como nuevos miembros integrantes de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi a las señoras Maricruz Macís Zúñiga, Miriam Lucía Siles Vega y al señor Rafael Ángel Coto Coto. Argumentos del recurso. De acuerdo con el memorial impugnativo presentado el 9 de mayo del presente año por el señor Arce Acuña, se reclaman contra el acuerdo supramencionado, entre otros, y de mayor importancia, lo siguiente: a. Que el nombramiento de las 3 personas antes citadas para ocupar los cargos en la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi se realizó de manera indebida, por cuanto con anterioridad, específicamente mediante sesión ordinaria número 308-2024, celebrada el 5 de marzo del 2024, ya habían nombrado para esos mismos cargos a los señores Joan Gonzalo Portugués Siles, Víctor Adolfo Arce Cortés, SIC, y a la señora Yuli Vanessa Solano González. B. Que dicho nombramiento por segunda vez se hizo con evidente error, por cuanto ninguno de los 3 miembros que ya habían sido nombrados con anterioridad habían renunciado a sus cargos y, por tanto, en ese momento no existían vacantes en aquella Junta Administrativa, razón por la cual los últimos nombramientos realizados en la sesión ordinaria del Consejo Municipal del día 7 de mayo del 2024 quedaron superpuestos con aquellos nombramientos. C. También se desprende de los argumentos del recurso que ahora se conoce que aquellos 3 miembros de tal Junta Administrativa que otrora habían sido nombrados en fecha 5 de marzo no solamente fueron juramentados y entraron en posesión de sus cargos, sino que también han venido participando en las distintas reuniones
y acuerdos de ese órgano colegiado, tomando decisiones propias de su competencia. B. Resumen de los argumentos del recurso extraordinario. Tal como Supra se adelantó, el recurrente realiza una serie de argumentaciones para fundamentar su reclamo recursivo. Nótese que la gran mayoría se refiere al manejo supuestamente inapropiado de algunos temas relacionados con aquella junta administrativa por parte de la directora de aquel centro educativo y que, para los efectos de este recurso extraordinario, no constituyen verdaderos argumentos jurídicos que reclamar por invalidez del acto administrativo que por este medio se persigue, de tal manera que los mismos no pueden ser conocidos por esta vía, no por tratarse de vicios de legalidad atribuibles al acuerdo municipal de nombramiento que se reclama, debiendo la parte interesada plantear en vía correspondiente mediante los procedimientos administrativos vigentes tales reclamaciones. Empero, para efectos de este recurso extraordinario de revisión, sí es importante recalcar el argumento relativo al procedimiento y nombramiento final de los tres nuevos miembros de la Junta Administrativa de aquel colegio técnico, cuando ya las plazas vacantes anteriores habían sido nombradas en el tiempo en que se solicitó oportunamente. Como puede inferirse, el reclamo versa sobre el doble nombramiento de 3 nuevos miembros en la Junta Administrativa sin que los anteriormente nombrados hubiesen sido removidos o hubiesen renunciado, lo que nos pone en el dilema de que los 3 nuevos nombramientos carecen de las mismas 3 plazas que ya habían sido nombradas. C. Análisis fáctico jurídico de los argumentos del recurso. Todo pareciera indicar que el yerro cometido al realizarse por segunda vez el nombramiento de 3 nuevos miembros en aquella junta administrativa del CTP de Orosi tuvo lugar al haberse remitido por segunda vez una solicitud de nombramiento sin aclararle al cuerpo edil la situación que imperaba y de nombramiento anterior que había acordado el anterior Consejo Municipal que recién cesó sus funciones, induciendo a error a la nueva conformación del órgano colegiado. Efectivamente, esta comisión ha tenido acceso a los documentos que se han recopilado como antecedentes para llevar a cabo los nombramientos de los miembros de la Junta Administrativa para integrar, en virtud de que algunos de ellos renunciaron a sus cargos. De esta manera, con fecha 4 de marzo del 2024, se recibió por parte de la MSC Karen Calderón Solano, en su condición de directora del Colegio Técnico Profesional de Orosi, el oficio número FPJ04, el cual viene asimismo suscrito al pie por la MSC Emily Macís Marín, en su condición de supervisora del Circuito Educativo 08 de la Dirección Regional de Educación de Cartago, mediante el cual indicó que la Junta Administrativa de su centro educativo quedó únicamente integrada por las señoras Cira Isabel Garita Castillo, quien ocupaba el puesto de vicepresidente, y la señora Damaris Solano Castillo, quien ocupaba el cargo de secretaria y cuyos nombramientos vencían hasta el 1 de marzo del 2025. Asimismo, informó que tal epistolar la citada directora que habían renunciado a sus cargos los también miembros de esta Junta Administrativa, los señores Olger Eduardo Valerín Peña, Jaylan Fernando Rivera Torres y la señora Carmen Gutiérrez González, y que por tanto remitían las ternas respectivas para efectuar el nombramiento de 3 nuevos miembros en sustitución de aquellos, advirtiendo para los efectos legales y reglamentarios pertinentes que las nuevas personas propuestas en las 3 distintas ternas remitidas no son parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado, inclusive ni tampoco de quien ejerce la dirección del centro educativo. Ahora bien, con base en las 3 ternas remitidas por aquella directora avalada con el visto bueno de la supervisora regional, se procedió mediante los acuerdos 5 y 6, artículo 2 de la sesión ordinaria número 308-2024, celebrada el 5 de marzo del 2024, a nombrar a los nuevos miembros sustitutos, a saber, la señora Yuli Vanessa Solano González, el señor Joan Gonzalo Portugués Siles
y el señor Víctor Adolfo Arce Cortés, todos los cuales fueron debidamente juramentados. Véase el artículo 2, inciso 7 de la sesión ordinaria 309-2024, celebrada el 12 de marzo del 2024. Y el artículo 1, inciso 1 de la sesión extraordinaria 310-2024, celebrada el 14 de marzo del 2024. Y entraron en posición de sus cargos. Por otro lado, con fecha 6 de marzo del 2024, nuevamente la señora directora del Consejo Técnico Profesional de Orosi, señora MSC Karen Calderón Solano, y la señora MSC Emily Macís Marín como supervisora del Circuito Educativo 08, remiten oficios dirigidos al Consejo Municipal de Paraíso, mediante el cual proponen nuevamente integrar la Junta Administrativa de aquel colegio técnico con 3 nuevas personas, adjuntándose el oficio DREC OSE 08-021-02024, datado del 7 de mayo del 2024. Nuevas personas con 3 nuevas personas, adjuntándose el oficio DREC OSE 08-2021-2024, datado el 7 de mayo del 2024, suscrito por la supervisora Emily Macís Marín, mediante el cual trae a colación una serie de errores cometidos al momento de nombrar a los miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico, señores Yuli Vanessa, Joan Gonzalo y Víctor Adolfo. En tal sentido, se hace ver que en dicho oficio que la conformación y envío de aquellas ternas no contaron con la participación del Colegio del Consejo de Profesores Guías del Colegio, quienes denunciaron que en ningún momento opinaron o participaron en la conformación de las ternas, que únicamente fueron construidas y enviadas por la señora directora, de tal manera que, con el propósito de corregir aquel vicio, tales profesores en fecha 25 de abril del 2024, mediante el acta número 003-2024, dejaron evidenciado el error cometido y procedieron a elaborar las nuevas ternas para hacer el nombramiento correcto y, por tanto, la remitente al Consejo Municipal. El Consejo Municipal, conformado con los nuevos miembros mediante el acuerdo número 2, artículo 2, inciso 1, adoptado en la sesión ordinaria número 2 del 2024, celebrada el 7 de mayo del 2024 sin tener conocimiento de lo aprobado el 5 de marzo pasado, erróneamente procedió a nombrar 3 nuevos miembros en aquella Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi. Señores Maricruz Macís Zúñiga, Miriam Lucía Siles Vega y Rafael Ángel Coto Coto. Del recuento de las actuaciones antes expuestas, se evidencia con meridiana claridad que el Consejo Municipal actual cometió un grave error al remitir sin reparo el nuevo y último nombramiento de 3 miembros para la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi, recaído sobre la señora Macís Zúñiga, Siles Vega y Coto Coto, por cuanto para la fecha en que se efectuaron esos nombramientos se encontraban vigentes también los nombrados anteriormente, Yuli Vanessa, Joan Gonzalo y Víctor Adolfo, quienes no habían renunciado al cargo ni tampoco habían sido destituidos y quienes a la postre, al día de hoy, no han sido juramentados ni mucho menos han entrado en posesión de sus cargos. Punto 1. Algunas consideraciones jurídicas aplicables al caso concreto. Es importante indicar que el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 166 del Código Municipal permite a los interesados impugnar todo aquel acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación, pero la misma no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubieran transcurrido 10 años desde el momento en que se tomó dicho acuerdo y que el acto no hubiera agotado todos sus efectos con el propósito de que el mismo no surta ni siga surtiendo efectos.
Dicho recurso solo podrá estar fundamentado en vicios o motivos que provoquen la nulidad absoluta del acto. Bajo esta línea de conocimiento que permite no solamente la interposición, sino también la sustanciación del recurso extraordinario de revisión, debemos entender que existen requisitos esenciales para la admisibilidad de este remedio impugnativo extraordinario que la ley concede. Estos requisitos tienen que ver, en primer lugar, con el tiempo de interposición, menos de 10 años, y otros requisitos también de admisión que tienen que ver con la falta de interposición en tiempo y en forma de los recursos ordinarios que cabían contra dicho acto. Y de esta manera esencial, el reclamo contenido en este remedio extraordinario que tiene que sustanciarse en vicios o motivos que provoquen su nulidad absoluta, requisitos de admisibilidad que no pueden saltarse. Entonces es fundamental empezar revisando aquella lista de requisitos de admisibilidad que le dan entrada a este recurso extraordinario, como de seguido se hará. En primer lugar, debemos resaltar que efectivamente contra el acuerdo del Consejo Municipal número 2, artículo 2, inciso 1, tomado en la sesión ordinaria número 02-2024, celebrada el día 7 de mayo del 2024, no se formuló ningún recurso de apelación por parte de ningún interesado. Y como puede constatarse, es evidente que nos encontramos dentro del plazo decenal que indica la ley para su interposición. Pero debemos establecer si el recurso presentado por el señor Víctor Adolfo Arce Acuña se fundamenta o no en motivos que originen la nulidad absoluta de aquel acto administrativo. Claro está que debemos entender que la invalidez de un acto administrativo puede manifestarse como nulidad absoluta o relativa según la gravedad de la violación cometida, artículo 165 de la Ley General de la Administración Pública. En otras palabras, la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de este. Así, por ejemplo, se entenderá inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Y, por tanto, las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, incluso de las normas no escritas, artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, debemos entender que las infracciones insustanciadas no invalidan el acto, pero podrán dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor. Bajo esta óptica, habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, en torno a los elementos del acto administrativo para su validez, artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública, encontramos los siguientes. En primer lugar, el acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarse, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia, artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública. Por otro lado, el acto administrativo debe aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad libre y consciente dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin requerido por el ordenamiento. El error no será vicio del acto administrativo, pero cuando recaiga sobre los elementos del mismo, la ausencia de estos viciará el acto de conformidad con la ley. Artículo 130 de la Ley General de la Administración Pública. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares. El artículo 131 de la Ley General de la Administración Pública. Por otro lado, el contenido de dicho acto deberá ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. Además,
deberá ser proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo cuando ambas se hayan regulado. Artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. Por último, pero no menos importante, el contenido del acto debe ser motivado y deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar este acto. Esto implica que la motivación debe ser por lo menos sucinta en sus fundamentos, sobre todo cuando se trate de actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos, artículo 136.1a, Ley General de la Administración Pública, o bien aquellos actos administrativos que resuelvan recursos, artículo 136, inciso 1b, de la Ley General de la Administración Pública. Y también los que resuelvan separarse del criterio seguido de actuaciones precedentes o de dictamen de los órganos consultivos. Artículo 136.1c, Ley General de la Administración Pública. En sentido contrario, la nulidad relativa o acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea declarado lo contrario en firme en la vía jurisdiccional, y a la inversa de la nulidad absoluta, la relativa es susceptible de convalidación mediante los reparos que la misma ley autoriza. Del recuento de los argumentos esgrimidos por el recurrente Arce Acuña, no se vislumbra adecuadamente un reclamo de nulidad absoluta, pues las quejas del impugnante únicamente recaen sobre el doble nombramiento en los mismos puestos de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi, sin que diáfanamente apunte el vicio de nulidad absoluta que afecta el acto administrativo que impugna según supra lo indicamos. Deben atacarse por existencia de los elementos esenciales que conforme es el acto administrativo. Como se dijo, referentes, entre otros, a la competencia, el motivo y la motivación, fundamentación del mismo, pues además el resto del elenco de quejas se refieren a conductas o actos ajenos a la nulidad absoluta y más bien atinentes a cuestiones disciplinarias administrativas. Muy a pesar de que la motivación de nulidad absoluta se reclama de manera clara en el recurso, no se reclama de manera clara en el recurso, sí es necesario tomar en consideración para resolver el nudo de este asunto que efectivamente el acuerdo impugnado mediante el presente recurso constituye un acto repetitivo, injustificado y erróneo que permite el nombramiento de 3 nuevas personas en la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi, cuando ya esas plazas estaban perfectamente nombradas por un acuerdo anterior y sin que constara o sucediera alguna sustitución o renuncia que amparara el nuevo nombramiento. Como en líneas atrás quedó dicho, este nuevo nombramiento superpuesto tuvo lugar por cuanto tanto la señora directora de aquel centro educativo como la supervisora del circuito indujeron a error al Consejo Municipal por cuanto no advirtieron de manera clara que las plazas ya estaban ocupadas por 3 personas debidamente juramentadas, nombradas 2 meses antes. Pero amén de ese craso error, también del estudio de los antecedentes de este caso se pueden colegir una serie de errores sucesivos cometidos por ambas funcionarias en claro irrespeto de la normativa reglamentaria que rige esa materia. Efectivamente, el decreto 38249 MEP de fecha 14 de marzo del 2014 se refiere al Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, el cual establece el procedimiento que debe seguirse tanto para el nombramiento y destitución de los miembros de las juntas de educación y juntas administrativas. El numeral 10 de este plexo reglamentario se indica que dichas juntas estarán integradas por 5 miembros representados por el presidente, vicepresidente, secretario y 2 vocales, los cuales deben ser costarricenses o extranjeros con cédula de residencia vigente, mayores de edad
saber leer y escribir y no contar con antecedentes penales, artículo 11. Por su parte, el artículo 12 de ese mismo reglamento establece el trámite que debe cumplirse para el nombramiento de los miembros de estas juntas, estableciendo de manera clara que el director del centro educativo, en coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 5 miembros que conformarán la junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección General de Desarrollo Regional. Una vez cumplido lo anterior, corresponde al supervisor presentar la documentación para su trámite ante el correspondiente Consejo Municipal. Advierte dicho reglamento en su numeral 13 que los miembros de las juntas desempeñan sus cargos ad honorem y que para efectos de transparencia los miembros de la junta no podrán ser parientes entre sí, por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco podrán ser miembros de esas juntas los parientes de los miembros del Consejo Municipal hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad inclusive, artículo 11. De esta manera le corresponde al supervisor del centro educativo presentar las ternas ante el Consejo Municipal, mismas que han sido propuestas por el director del centro educativo, correspondiéndole al Consejo Municipal realizar la selección y nombramiento de los 5 miembros que conformarán la Junta, así como su posterior juramentación. Entonces, siguiendo al pie de la letra el procedimiento de selección que debe cumplirse de acuerdo con el reglamento de Marras, entendemos que la conformación de las ternas con los candidatos a los puestos de la Junta de Educación o Junta Administrativa le corresponde al director del centro educativo, dándole participación y coordinación esa selección con el personal docente y administrativo a su cargo, de tal manera que así construidas esas ternas deberán remitirse al supervisor educativo del circuito respectivo para que éste verifique el cumplimiento de los requisitos por cada uno de los miembros propuestos y que su selección contó con aquiescencia tanto del director como del personal docente y administrativo. Una vez cumplido este trámite, verificados los requisitos de formalidad antes dichos, le corresponde al supervisor o supervisora del circuito educativo remitir la petición adjuntando las ternas respectivas para el Consejo Municipal. Finalmente haga el nombramiento y juramentación de los respectivos miembros. De la lectura de los 2 documentos que constituyen los antecedentes de los 2 nombramientos efectuados por el Consejo Municipal de Paraíso, se observa de inmediato que tanto la directora como la supervisora que interesan en este asunto incumplieron con el escrutinio que el citado reglamento les impone, ignorando por completo las disposiciones atinentes a esos nombramientos, causando con tal desidia los vicios cometidos en ambos nombramientos. Nótese que la primera solicitud y envío de ternas del 4 de marzo del 2024, la señora directora no solamente no consultó ni coordinó la escogencia de los integrantes de las ternas remitidas al Consejo con el personal docente y administrativo de su institución, sino que extrañamente los ignoró. Preparó las ternas y directamente solamente con el visto bueno de la supervisora del circuito. Remitió ella misma de esas ternas con su solicitud de nombramiento de los 3 miembros que en ese momento debían nombrarse ante la renuncia expresa de los otros 3 que venían conformando. Es decir, omitió el requisito reglamentario de consultar y coordinar con el personal docente y administrativo los nombres de aquellos candidatos, sino que después, atribuyéndose facultades que no le correspondían, remitió directamente al Consejo Municipal aquellas ternas, evitando o impidiendo el filtro de supervisor o supervisora del circuito, limitándose esta última, la supervisora, a colocar su firma al pie de la solicitud de nombramiento a manera de visto bueno, desacatando su obligación de verificación de cumplimiento de los requisitos que exige la ley.
No fue sino ante el reclamo expreso o denuncia que hicieran algunas educadoras de esa institución que se dieron cuenta que los yerros cometidos, los cuales intentaron subsanar mediante el Consejo de Profesores cuya acta se adjunta, pero en vez de corregir el gazapo, por el contrario, confundieron aún más el asunto e hicieron que se sometiera independientemente a conocimiento del Consejo Municipal el nombramiento de otros 3 miembros para esa misma Junta Administrativa, sin que constara por ninguna parte que los 3 miembros anteriormente nombrados no habían cesado sus cargos, por alguna causa atendible, como lo podrán ser la renuncia o la destitución. Esta falta de coordinación e irrespeto de la normativa vigente dio como resultado que innecesariamente se nombraran 3 miembros más de aquella Junta Administrativa, al tanto que el día de hoy aparecen nombrados por suerte y no juramentados 8 miembros para una única Junta Administrativa. Es cierto que ante el reclamo de la Junta de Profesores de aquella institución, la supervisora del circuito educativo intervino para tratar de remediar el error grave cometido, pero lo cierto del caso es que, muy lejos de explicar clara y oportunamente la problemática que se presentaba, por el contrario, avala el envío de nuevas ternas para el nombramiento de 3 integrantes que ya habían sido nombrados, sin reparar en los errores realmente cometidos. Ante este panorama no me queda más remedio que dejar sin efecto el último nombramiento de los señores Maricruz Macís Zúñiga, Miriam Lucía Siles Vega y Rafael Ángel Coto, realizado mediante el acuerdo del Consejo Municipal número 2, artículo 2, inciso 1, tomado en la sesión ordinaria número 02 del 2024, celebrada el día 7 de mayo del 2024, no solamente por cuanto para ese momento realmente no existían plazas vacantes, por cuanto las mismas estaban debidamente nombradas, sino también por cuanto a esta data esas personas no han sido juramentadas ni han entrado en posición o en el ejercicio de sus puestos en la Junta Administrativa. Por tanto, su anulación es válida al no violentarse derechos subjetivos cuya prohibición exige la ley, debiendo dejarse, por tanto, sin ningún valor y efecto el citado nombramiento. Por otro lado, es importante traer a colación aquí que ciertamente la propuesta de candidatos y ternas remitidas el 4 de marzo del 2024, que dio como resultado la toma de los acuerdos 5 y 6, artículo 2 de la sesión ordinaria 308-2024, celebrada el 5 de marzo del 2024, no respetó el procedimiento dictado en el artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Lo cierto del caso es que dichos miembros fueron nombrados por el Consejo Municipal, fueron juramentados y entraron en posesión de sus cargos, participando hasta el día de hoy como integrantes de esa Junta Administrativa en todos los acuerdos que ha tomado aquel cuerpo colegiado, tales como contrataciones de carácter administrativo propias del quehacer de esa Junta Administrativa, por lo que debe regir a nuestro criterio el principio de conservación del acto administrativo, previsto en el ordinal número 168 de la Ley General de la Administración Pública, esto por cuanto en los casos de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable para la Administración, y en razón principalmente de que no se ha encontrado con precisión el vicio de nulidad absoluta que abre las puertas a la declaratoria de nulidad absoluta, se requiere como requisito sine qua non el recurso extraordinario de revisión. A mayor abundamiento y fundamentación de este acto administrativo es importante indicar aquí que, si bien es cierto desde el punto de vista jurisprudencial y siguiendo la letra lo dispuesto en el artículo 13, inciso G del Código Municipal, el Consejo Municipal puede nombrar directamente por mayoría simple y con criterio de equidad entre géneros a las personas miembros de las juntas administrativas,
y juntas de educación de los centros oficiales de enseñanza, lo que significa que no requerirá de mayores presupuestos para ese nombramiento. Es lo cierto que a partir del dictamen número C-182-2021 del 25 de junio del 2021 de la Procuraduría General de la República, se estableció a grosso modo que la discrecionalidad de ese cuerpo edil no es ilimitada, sino que está restringida al respetar los procedimientos reglamentarios dictados al efecto y que tienen que ver con el trámite previo para la escogencia de los candidatos y las ternas respectivas que se enviarán a ese órgano colegiado. Por otro lado, considera esta comisión que si bien es cierto el acuerdo que ahora se recomienda anular o eliminar fue tomado por el órgano competente, la falta de cumplimiento de aquellos requisitos reglamentarios no pueden invalidar de manera absoluta el acto administrativo de nombramiento que aquí se cuestiona. No solamente por la aplicación sana del principio de conservación de los actos administrativos, sino por cuanto pensamos que la participación del personal administrativo y docente de la institución, así como del director o directora del centro educativo, así como el supervisor o supervisora del centro del circuito, representan actos preparatorios o antecedentes para la toma de decisión final. De tal manera que estos trámites iniciales del procedimiento administrativo no tienen la virtud de decidir sobre el objeto final del asunto y si bien es cierto integran el procedimiento antes de la emisión del acto final, no representan el verdadero acto final tomado. En virtud de la doctrina de los actos separables contenido en el dígito 164 de la Ley General de la Administración Pública, por tanto su incumplimiento no puede traducirse como una nulidad absoluta del acto principal, sino eventualmente como una nulidad relativa susceptible de ser convalidada o enmendada como en presente caso se propone, pues a fin de cuentas ese nombramiento se hizo con base en las ternas remitidas. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Honorable Consejo Municipal que acoja el recurso extraordinario de revisión formulado por el señor Víctor Adolfo Arce Acuña, no por los argumentos alegados en su memorial impugnativo, sino por la necesidad mutatis mutandi de corregir el vicio de doble nombramiento que se realizó en relación con los miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi, dejando vigente el nombramiento que otrora se hizo y anulando el último nombramiento que se hiciera en fecha 7 de mayo del 2024 mediante el acuerdo número 2, artículo 2, inciso primero, tomado en la sesión ordinaria número 2 del 2024. Recomendamos al distinguido Consejo Municipal tomar el siguiente acuerdo. Se acuerda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política, 11, 13, inciso G del Código Municipal y artículos 128, 129, 130, 131, 136.1.a, 136.1.b y 136.1.c, 158, 165, 166, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 11 y 12 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, que es Decreto Ejecutivo número 38249 MEP, así como el dictamen de Procuraduría General de la República número está por indicarse, y tomando como fundamento para este acuerdo todas las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el dictamen número tal de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de este Consejo, del cual pasa a formar parte de este acuerdo, se dispone primero acoger parcialmente el recurso extraordinario de revisión formulado por el señor Víctor Adolfo Arce Acuña, en el tanto reclama la vigencia y validez de su nombramiento como miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Orosi, que se realiza mediante el acuerdo número 2, artículo 2, inciso primero, tomado en sesión ordinaria 02-2024, del día 7 de mayo del 2024, el cual queda incólume
Segundo, por haberse dictado con evidente error el nombramiento de los señores Maricruz Macís Zúñiga, Miriam Lucía Siles Vega y Rafael Ángel Coto Coto como miembros de la Junta Administrativa sin que existieran puestos o plazas vacantes que pudieran ocupar, y en razón de que a esta fecha tales personas no han sido juramentadas ni han entrado en posesión de cargos de esa Junta, se anula el citado acuerdo número 2, artículo 2, inciso 1, tomado en la sesión ordinaria 02-2024 del día 7 de mayo del 2024, quedando ningún valor ni efecto. Notifíquese este acuerdo al señor Víctor Adolfo Arce Acuña en el medio señalado para tal efecto. Asimismo, notifíquese al señor alcalde municipal en su oficina para lo de su cargo. Póngase en conocimiento tanto de la señora directora del Colegio Técnico Profesional de Orosi y de la señora supervisora regional del circuito al que pertenece dicha institución educativa, para que tomen nota de las irregularidades apuntadas en el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, supracitado, a fin de que se adopten las medidas que corresponden. Firmas. Señora. También se nos olvidó notificar a las personas que quedaron nombradas el 7 de mayo, para que sepan que no se van a llamar a juramentación, con una copia del acuerdo, ¿verdad? Sí, señora. Doña Evelyn, disculpe, ¿qué significa la palabra incolumne? Es la primera vez que la escucho. Es incólume, sí, es que hay un error ahí, don Aldo. No Falta una tilde. es incólume, que se mantiene intacto, que no varía todo lo demás. El cual... Significa que se mantiene el acuerdo tomado por el anterior Consejo Municipal y el acuerdo nuestro se va a eliminar. Ok, perfecto, muchas gracias. Que se mantenga completo tal cual el anterior Consejo Municipal lo aprobó. Perfecto, gracias. Don Aldo, al final, donde está señalado con rojo el dictamen de la Procuraduría que hay que completar, es el que está citado antes, es el C-182 del 2021. Sí, bueno, no sé qué número de dictamen, si lo van a hacer consecutivo o parte otra vez. Ok, exacto. Sí, pero sí era el dictamen de la Procu para rellenar ese espacio. Ese es.
Una vez escuchado la recomendación de dictamen de comisión, los miembros de esta comisión, quienes estemos de acuerdo en el dictamen leído y emitido, por favor levantar su mano. Con 3 votos positivos. Queda definitivamente aprobado. Ok, aquí se levanta la sesión, ¿verdad? Señor. Al ser las 5:40 de la tarde, se da por terminada esta comisión.